Hoy estudiaremos la palabra de Dios. ¿Quién decís que soy yo? Hoy han venido muchos hermanos y hermanas de Estados Unidos y también de Europa. Gracias por venir. El título de hoy es ¿Quién decís que soy yo? Permítanme hacerles una pregunta. Había una mujer, era madre de un niño llamado Fortschiller. Tenía 3 hijos. El nombre del primero era Wandschiller. El nombre del segundo era Tuchiller. Entonces, ¿cuál es el nombre de su tercer hijo? Esta es la pregunta. ¿Fritzschiller? Es Fortschiller. Esto es de una prueba estadounidense. La gente piensa 1, 2 y el siguiente es 3, así que es Fritzschiller. No obstante, la respuesta era Fortschiller. En realidad es muy simple. Sin embargo, la gente piensa que después de Wandschiller y Tuchiller viene Fritzschiller. Debemos deshacernos de nuestras ideas fijas. Cuando nos acercamos y respondemos después de deshacernos de nuestras ideas fijas, podemos entender también la verdad de la Biblia. Hoy, nuestro tema es la pregunta de Jesús. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? De algún modo, Jesús pensó, es tiempo de responder lo que han aprendido hasta hoy. Así que Él hizo esa pregunta. Ahora es también el tiempo profético para nosotros de responder la pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Ha llegado el tiempo de hallar la respuesta entre los 66 libros de la Biblia. Debemos conocer la respuesta. No tenemos mucho tiempo. Con respecto a la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Debemos estudiar la Biblia. Hermanos y hermanas, Dios proclamó el antiguo pacto en el monte Sinaí a través de Moisés e hizo que el pueblo estudiara la ley del antiguo pacto por más de 1500 años hasta la venida de Jesucristo. Después de que los judíos terminaran de estudiar durante 1500 años, Dios vino a la tierra y preguntó, ¿quién soy yo? Cuando Dios les hizo la pregunta, ¿los judíos tenían la respuesta correcta? No, no tenían la respuesta correcta. En esta época, Dios también nos hace la misma pregunta. Entonces, ¿por qué los judíos no podían responder correctamente? Porque desconocían el motivo por el cual Dios les había dado la ley. Si ellos hubieran conocido la voluntad de Dios, al confiarles la ley, habrían respondido correctamente a la pregunta. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el rol de la ley? ¿A quién nos guía? El rol de la ley es guiarnos a Dios el Salvador. Cuando Dios proclamó el antiguo pacto en el monte Sinaí, permitió que los israelitas estudiaran la ley durante unos 1500 largos años, de modo que cuando Él viniera a la tierra en cuerpo, con el nombre de Jesús, pudieran reconocerlo. Dios enseñó a su pueblo que ellos debían reconocerlo a través de la ley, aunque Él vino a la tierra en la carne. La ley no termina con la ley misma.
El rol de la ley es guiar al pueblo a Dios y guiarlos a aprender sus enseñanzas. Entonces, ¿qué tipos de leyes tenemos? Existen la ley del Antiguo Pacto y la ley del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, la ley de Moisés, guía al pueblo a Cristo en su primera venida. Entonces, el Nuevo Pacto, establecido por Cristo en su primera venida, ¿a quién nos guía? Si consultamos Hebreos, capítulo 9, versículos del 27 al 28, ¿cuántas veces Cristo viene a esta tierra? Está escrito que vendrá por segunda vez. Entonces, ¿no debería haber una forma de reconocer a Cristo cuando venga en cuerpo por segunda vez? Dios hizo que los israelitas estudien el Antiguo Pacto durante 1500 años para que reconozcan la primera venida de Cristo. Y ya que Cristo en su primera venida estableció un nuevo pacto, fue para que reconozcamos a Cristo en su segunda venida. Esta es la razón por la que existe la ley del nuevo pacto. Hay una razón y un propósito para la existencia del antiguo pacto. Y también hay una razón y un propósito para la existencia del nuevo pacto. Si la gente no entiende correctamente el nuevo pacto, ¿pueden reconocer al Espíritu y la esposa? No. Durante largo tiempo, de 1500 años, los judíos estudiaron la ley minuciosamente. Entre ellas, especialmente los que tenían el título de escriba. Escribían las palabras de la Biblia desde la primera hasta la última página. En aquellos días no había fotocopiadora, así que debían escribir a mano las palabras de la Biblia una por una. Ellos transcribían la Biblia. Eran expertos de la ley. Sin embargo, no entendieron el propósito de la ley. Aunque conocían la ley misma, no sabían lo que Dios quería que obtuvieran a través de la ley. No conocían el propósito fundamental de la ley. Por esta razón, acabaron conociendo solo las letras de la ley. Ellos conocían el día de reposo de la ley de Moisés, conocían la Pascua y las 7 fiestas solemnes de la ley de Moisés. Pero ¿a quién no recibieron? No recibieron a Cristo, de quien la ley daba testimonio. Rechazaron y crucificaron a Cristo, quien era el perfecto cumplimiento de la ley. ¿Pudieron ser salvos? Los judíos que rechazaron y crucificaron a Cristo no pudieron ser salvos. Es lo mismo en esta época. Debemos conocer exactamente las características de la ley y debemos entender lo que Dios quiere darnos a través de la ley. La ley del Antiguo Pacto nos guía a Cristo que vino en carne por primera vez. Ahora, la ley del Nuevo Pacto nos está guiando al Espíritu y la esposa, que han venido en carne en la última época. Debemos entender esta misión y rol del Nuevo Pacto. Supongamos que algunas personas guardan el día de reposo y la Pascua, aunque no exactamente igual que nosotros, pero no creen en el Espíritu y la esposa. Entonces ellos son como los judíos, que eran expertos en la ley, pero rechazaron a Cristo y recibieron el eterno castigo del infierno. Si declaran conocer el nuevo pacto, pero niegan al Espíritu y la esposa, esto demuestra que en realidad no conocen el nuevo pacto. Si es así, ellos no pueden recibir la salvación. Veamos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Podemos entender completamente el rol del Antiguo Pacto y el rol del Nuevo Pacto. En el tiempo de la ley de Moisés, la plena aceptación de la ley contribuyó al reconocimiento de Jesucristo. En esta época, la plena aceptación de la ley del Nuevo Pacto nos guía definitivamente a reconocer al Espíritu y la Esposa. Todas las respuestas se encuentran al final. Podemos aceptar al Espíritu y la Esposa que aparecen al final. Hace 2000 años, Jesucristo apareció a los judíos que habían estudiado la ley por más de 1500 años. Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él quería saber lo que la gente pensaba de él. Ellos respondieron, unos dicen que Elías, otros dicen que un profeta como Jeremías. ¿Son correctas estas respuestas? Como todos ellos dieron respuestas equivocadas, Jesús preguntó de nuevo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús pensó, ¿no deberían conocer acerca de mí? Pensando en eso, preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro tomó valientemente la iniciativa de responder. En la Biblia, el más valiente entre los discípulos fue Pedro. Pedro también fue el más reprendido. Creo que porque Pedro tomó más la iniciativa que los demás, cometió más errores que ellos. Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Él respondió correctamente. La expresión «Hijo de Dios» significa Dios mismo. ¿No nos enseña la Biblia que el Hijo de Dios es Dios? Si vemos Isaías 9:6, está escrito, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Este niño, que nace como hijo, es el Padre eterno. El Hijo es el Padre. Cuando Pedro dijo, «Tú eres el Hijo de Dios», quiso decir, «Tú eres Dios». Pedro dio la respuesta correcta. Es por eso que antes les hice una pregunta. La mamá de Forschiller tenía 3 hijos. El nombre del primero era Wandschiller y el nombre del segundo era Tuschiller. Entonces, ¿cuál era el nombre del tercer hijo? No les hice esta pregunta solo para que se rieran. Si entienden esta pregunta, pueden entender la Biblia. Sin lugar a dudas, los miembros de Sion son inteligentes. Pensé que iban a decir Schiller, pero en cambio dijeron Forschiller. Nuestros miembros de Sion son realmente muy distintos a los demás. De la misma manera que todos respondieron correctamente, Pedro dio la respuesta correcta de inmediato. Incluso las personas que estudiaron la ley, grabaron la ley e hicieron las copias manuscritas de la ley durante 1500 años, rechazaron a Cristo. Ellos no recibieron a Cristo. Pedro creció en esa sociedad. Por eso fue consciente de la ley y la experimentó. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio la respuesta correcta. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre, sino ¿quién? Dios. Jesús quiso decir que Dios le había dado sabiduría para entender y responder a la pregunta correctamente. Los que estudiaron la ley durante 1500 años no conocían el papel y propósito de la ley. Ellos solamente se enfocaron en la tradición y las leyes de la misma ley, sin entender lo que debían conocer de la ley. Sin embargo, Pedro
reconoció a Jesucristo y pudo ir al cielo. Los judíos no reconocieron a Cristo, aunque conocían la ley. Básicamente, no pueden dejar de recibir el castigo del infierno. Por esa razón, tomaron la iniciativa de colgar a Jesús en la cruz. Le escupieron, se burlaron de él y lo obstaculizaron a través de sus palabras y acciones blasfemas. En esta época, nosotros estudiamos acerca del día de reposo, la Pascua y las palabras de la verdad. Muchos miembros se enfocan en el estudio del Nuevo Pacto. Eso es bueno. Estudiar la Biblia es bueno, pero necesitamos prestar mucha atención a la conclusión del estudio. No debemos terminar el estudio solo para obtener conocimiento de la ley, sino a través de la ley. Debemos recibir a Dios, que aparece por segunda vez para salvarnos. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos ellos dieron la respuesta equivocada. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ellos debieron haber conocido la respuesta, porque aprendieron la ley durante 1500 años. Veamos el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si una iglesia reconoce correctamente a Cristo, nunca podrá ser destruida, aunque Satanás la obstaculice. Después de que Pedro reconociera a Cristo, Dios le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En un lugar así es que Dios quiere edificar su iglesia. No importa si es el área A, el área B o el área C. Si la gente reconoce a Cristo y cree en Él, Dios les permite ser una iglesia. Veamos el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra ella. A fin de convertirnos en la iglesia contra la cual no pueden prevalecer las puertas del Hades, debemos reconocer a Cristo a través de la ley y creer absolutamente en Él. Aquella iglesia puede llevar a cabo la misión de alumbrar la luz de la verdad en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios concedió una gran recompensa a Pedro, que tenía la respuesta correcta. Continuemos con el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. De acuerdo con Colosenses, capítulo 2, versículo 2, ¿qué es el misterio de Dios? Si un misterio se revela, ya no puede ser un misterio. Jesús quiso decir: Pedro ya lo sabía, pero deseo probar a los que han estado estudiando la ley por 1500 años. Jesús probó a los judíos. Jesús parecía débil, pobre y sin poder. Todos los judíos fracasaron en conocer al Mesías, a Cristo. No quisieron aceptar que Él era el creador de los cielos y la tierra. Jesús los probó a todos. Iba a todas las regiones y ciudades diferentes con el fin de probarlos.
y ver el resultado de su estudio de la Biblia durante los últimos 1500 años. Dios dijo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora han transcurrido más de 2000 años desde que Dios proclamó el nuevo pacto para buscar a su pueblo en los últimos días. Aunque la verdad del nuevo pacto estuvo ausente durante la Edad Oscura, 2000 años han pasado desde su proclamación. Durante este largo periodo, Dios enseñó el nuevo pacto y ahora está buscando a los que conocen la respuesta correcta a la pregunta: ¿a quién lleva el nuevo pacto? Algunos dicen: me agradan las verdades de la Iglesia de Dios, como la Pascua y el día de reposo. Todo es muy bueno, pero ¿no pueden quitar la verdad del Padre y la Madre? Estos son los que piensan solo en la misma ley. Hermanos y hermanas, ¿buscamos a Dios para creer en la ley? ¿En quién deseamos creer? En Dios, no en la misma ley. Ya que creemos en Dios, que nos ordenó guardar el día de reposo, lo guardamos. Ya que creemos en Dios, que nos dijo: acuérdate de la Pascua para santificarla, celebramos la Pascua. Dios es primero, no la ley. La razón por la cual necesitamos la ley es que ésta nos da importantes consejos para conocer a Cristo. Es por ello que estudiamos la ley del nuevo pacto. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios dijo que proclamaría el nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Los que tienen la ley del nuevo pacto deben confirmar quién es el Cristo, que viene a la tierra por segunda vez, porque el nuevo pacto tiene la función de guiarlos a Cristo. Debemos conocerlo. Por 1500 años, Dios enseñó a los israelitas sobre la primera venida de Cristo a través de la ley de Moisés. Se lo enseñó mediante diversas parábolas, símbolos e historias. Pero los hijos de Israel no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Salvador, sino que lo rechazaron. Su estudio de la ley de largos años fue en vano. El papel de la ley es llevar al pueblo a Cristo. Todo su estudio llegó a ser en vano cuando rechazaron a Jesús. Lo mismo sucede con el estudio de la ley del nuevo pacto. Veamos Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos días, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque, ¿de dónde saldrá la ley? De Sión saldrá la ley. Sabemos muy bien que la ley de Moisés salió del monte Sinaí. El papel de la ley de Moisés era guiar al pueblo a Jesucristo, que es Dios en la carne. Entonces, ¿a quién nos guía la ley del nuevo pacto? El nuevo pacto nos guía al Espíritu y la esposa.
Es el papel del nuevo pacto. Los que no logran guardar el nuevo pacto en su corazón piensan, todo lo que necesito hacer es observar el día de reposo, la Pascua o los mandamientos. Pero están equivocados. ¿Acaso no debemos buscar a Dios y recibirlo a través de esos mandamientos? Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aunque seamos expertos del nuevo pacto, es irrelevante si no logramos reconocer al Espíritu Santo, nuestro Dios Padre, y la esposa, la Madre Celestial Jerusalén. Aunque estudiáramos el nuevo pacto 100, 1000 o 2000 años, no tendría sentido. Todos debemos recibir al Padre y a la Madre Celestiales y creer en ellos. Si los seguimos por donde quiera que nos guíen, el poder que da vida de la ley será evidente. Y podremos decir que la ley ha cumplido su misión. Por tal motivo, Dios nos hizo estudiar la historia de la familia de Abraham. En la familia de Abraham, Abraham representa a Dios y su esposa Sara se compara ¿con qué pacto? Se compara con el nuevo pacto. La Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros. No debemos aprender el nuevo pacto solo para estudiar. Si lo hacemos, no somos diferentes de los judíos que eran expertos de la ley, pero crucificaron a Jesús. ¿De qué sirve tener todo el conocimiento sobre la ley sin saber lo que deben saber? Debemos hallar la respuesta correcta a través de la ley. Por medio de la ley del nuevo pacto, debemos reconocer a Dios Elohim, que son el Espíritu y la esposa en Sión, en esta última época. Ayer, mientras los miembros del extranjero estudiaban, hablaron de un león. Cuando ruge un león, ¿cómo reaccionan los demás animales? Temen y tiemblan. Con tan solo escuchar el rugido del león, todos los animales desmayan de miedo. No obstante, hay un animal que responde de manera opuesta. Cuando el león ruge, se llena de energía y emoción. ¿Cuál es? Por favor, responda. Correcto. Nuestros miembros son muy diferentes. Es un cachorro de león. Un cachorro de león nunca tiembla de miedo, por muy feroz que ruja el león. Más bien, se emociona y también ruge siguiendo a su papá y a su mamá. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro Padre y nuestra Madre gobiernan todo el universo. Somos los hijos del Padre y la Madre celestiales. ¿Cómo está escrito aquí? El Espíritu y la esposa dan el agua de la vida gratuitamente, diciendo, ven. Dios Padre y Dios Madre pronunciaron estas palabras. ¿Por qué no rugimos nosotros también? Digamos a la gente, vengan a nuestra Sión. Todos los sedientos, vengan y crean en la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, la realidad del nuevo pacto. Todos debemos rugir así como los hijos de Dios. La Biblia muestra que por la voluntad de Dios, todas las cosas fueron creadas. Y también se nos dio la ley. Por su voluntad creó a Adán. Y por su voluntad creó a Eva. Y por su voluntad la vida es dada a través de la Madre. De esta manera, existe un propósito y una voluntad de Dios al darnos la ley. El papel del antiguo pacto es llevarnos a Cristo en su primera venida. Y el papel del nuevo pacto es guiarnos al Espíritu y la esposa. Ahora estamos viviendo bajo la ley del nuevo pacto.
La ley del nuevo pacto es muy importante, porque Dios dijo que es importante. Sin embargo, lo más importante es conocer al Espíritu y la Esposa mediante la ley y recibirlos. Espero que entremos en el eterno reino de los cielos, comprendiendo correctamente el papel de la ley, como el apóstol Pedro. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.